Buenos días, vamos a empezar nuestra clase hoy. Para recordar un poco, hemos estado viendo los parámetros de diseño y ya hemos visto varios parámetros desde la velocidad, el volumen, la capacidad vehicular, la pendiente, sobreancho, el peralte, radios de curvatura, grados de curvatura, etc. Nos toca ver los últimos dos parámetros con lo que terminaríamos esta unidad de parámetros de diseño y ya entrar en el diseño de planimetría de la carretera. Entonces vamos a iniciar con el parámetro de visibilidad. Este parámetro de visibilidad conceptualmente es una condición de transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. En términos generales, tener visibilidad es la capacidad que nos da la carretera para tener condiciones de circulación con seguridad y comodidad y no tener posibilidades de accidentes dentro de la carretera. Existen muchos criterios de visibilidad en las carreteras. Dos son los más frecuentes en conceptualización de visibilidad: la visibilidad disponible y la visibilidad necesaria. La visibilidad disponible es aquella que se extiende desde la posición del conductor hasta la del objeto o elemento percibido más distante sin que la visual se interrumpa por un elemento de entorno, que podría ser la propia plataforma de la carretera o sus explanaciones, otros usuarios, la presencia de vegetación o el mobiliario urbano. Entonces, la visibilidad disponible es aquella visibilidad que nos permite a cualquier conductor visibilizar en la longitud a la carretera y en los entornos a los elementos que están adyacentes a la carretera. La otra visibilidad es la visibilidad disponible en planta y disponible en alzado. La visibilidad disponible en planta está ligada a que haya unos despejes laterales en las curvas, es decir, a que los obstáculos que interfieren a la visualización, como la vegetación, los edificios, etcétera, se hallen a una distancia suficiente de la plataforma. Esto normalmente nuestras normas sí lo prevén al prever que nuestro ancho de derecho de vía es 50 metros y tenemos la carretera, y en los 50 metros no debería haber ni edificios, ni postes, ni elementos que perjudiquen la visualización. Entonces, la visibilidad en planta deberíamos tener. Por supuesto, en algunas carreteras no tenemos esas condiciones porque no se han controlado todos los problemas de visibilidad en planta. La visibilidad disponible en alzado o de altimetría, también en este caso se puede emplear el método de visuales reiteradas. En algunas situaciones sencillas se puede utilizar unas expresiones matemáticas de la visibilidad disponible
en función a las características del trazado y de otros parámetros como la altura de los ojos del conductor y la de objeto observado. Esta visibilidad disponible en perfil la vamos a volver a nombrar ya para cálculos en las curvas verticales. Entonces, hay una visibilidad disponible en alzado también que es importante en las carreteras. De acuerdo a la visibilidad determinada en el diseño, tenemos tres tipos de visibilidad que los utilizamos frecuentemente en el diseño, que son la visibilidad de frenado o para parar, la visibilidad de sobrepaso o para pasar de un vehículo a otro, y la visibilidad en el tramo curvo. Estos tres elementos de visibilidad normalmente se calcula con distancias determinadas que influyen en el dimensionamiento de la carretera. Vamos a ir por la primera, que es la visibilidad de frenado o para parar. La ASTO nos plantea una ecuación. La ecuación de visibilidad de frenado o visibilidad para parar está dado por la velocidad de proyecto, el tiempo de percepción y reacción, el factor neumático calzada y la pendiente longitudinal de la carretera. La velocidad de proyecto la conocemos. El tiempo de percepción y reacción normalmente los fabricantes de vehículos y de neumáticos hacen investigaciones y han planteado que este valor varía entre 1.5 y 2 segundos. Para fines de diseño, consideramos el valor de 1.75 para el tiempo de reacción y percepción para frenado. Luego tenemos el factor neumático calzada relacionada con la velocidad. Este es un solo valor, es el factor que varía entre 0.40 y 0.90. Para fines de diseño utilizamos el valor de 0.40 para este factor. No es el factor por la velocidad, es el factor neumático calzada relacionada con la velocidad de proyecto. Y finalmente tenemos la pendiente longitudinal, que es un valor que está adoptado en función a los diferentes trazos que va a tener la carretera. Con esta ecuación podemos calcular según la ASTO. Nuestras normas y las normas de todos los países plantean ya algunos valores de referencia para la distancia de visibilidad de frenado. En el caso del Servicio Nacional de Caminos, plantea esta tabla para diferentes velocidades de proyecto y distintas distancias de frenado que varían en velocidades de 30 a 120 kilómetros hora y las distancias de frenado varían de 30 a 300 metros de distancia de visibilidad. Esos valores los tomamos como referencia y serán considerados cuando se esté haciendo el dimensionamiento. Entonces, ¿dónde necesitamos distancias mínimas de frenado? En esos momentos, al llegar a una curva o al llegar a un elemento de peaje, en esos momentos o en esos tramos tenemos que considerar la distancia mínima de frenado. El ABC nos plantea distintos valores, pero también relacionados con la velocidad.
Desde velocidades de 30 kilómetros hora hasta velocidad de 120 kilómetros hora y distintas velocidades o distancias de frenado que varían de 25 metros a 250 metros. Lo que vemos en nuestra norma que a mayor velocidad de proyecto vamos a tener mayores distancias mínimas de visibilidad de frenado necesarias. Entonces, debemos considerar esto cuando estamos haciendo el dimensionamiento. Es decir, cuanto más la velocidad de proyecto definida como velocidad adoptada, más va a ser las distancias de frenado que necesite nuestro trazado. Y finalmente esto no ha hecho ninguna tabla de referencia, sino nos manda directamente a la ecuación para utilizar la ecuación para calcular la distancia de visibilidad de frenado o para parar. Esta es la primera visibilidad que consideramos en el dimensionamiento de pavimento de carreteras en la parte geométrica. Una segunda visibilidad es la visibilidad para pasar o de sobrepaso. Otra maniobra frecuente es la de cruzar otra trayectoria de tráfico en las carreteras convencionales o convergentes a ella sin disponer de un carril de aceleración. En ambos casos se pretende que esta maniobra se pueda realizar sin obligación de que el vehículo que circula por la trayectoria cruzada tenga que modificar su velocidad. Entonces, la visibilidad para pasar o de sobrepaso ocurre cuando un vehículo a mayor velocidad va a hacer sobrepaso a otro vehículo. Entonces, las condiciones del trazado no siempre permiten que se haga eso en cualquier punto, sino tiene que haber los espacios necesarios para realizar esa distancia de visibilidad para hacer el sobrepaso. Entonces, es importante calcular esta distancia de visibilidad para tomar en cuenta en el trazado de la carretera. ¿Cómo se calcula? En realidad, la distancia de visibilidad para pasar, según vemos el gráfico, tiene tres elementos de distancia. La distancia de 1, que es una distancia que ocurre que el vehículo que está detrás de otro va a recorrer todavía un espacio antes de tomar la decisión. Entonces, hay un periodo de tiempo que recorre una distancia de 1 antes de hacer la acción de sobrepaso. Luego hace la acción de sobrepaso y al hacer la acción de sobrepaso ocupa el carril en sentido contrario y vuelve a su carril delante del vehículo que ha sobrepasado. Entonces, ese es el trayecto del sobrepaso y ahí ocupa una distancia de sub 2 para hacer esa maniobra. Y consideramos como situación crítica un tercer elemento que es la distancia de 3 que ocupa el vehículo de una posición hasta su posición junto al vehículo que ha hecho el sobrepaso en sentido contrario. Entonces, mientras ocurre eso, esa ocupa una distancia. La suma de estas tres distancias de sub 1, de sub 2 y de sub 3 nos da la distancia de visibilidad para pasar o de sobrepaso. Entonces, lo que corresponde es calcular estos elementos. Para calcular esos elementos, vale la pena considerar algunos criterios. La distancia desde la línea de detención hasta el borde de la vía
que debemos cruzar, la longitud de la trayectoria que se seguirá relacionada con el ancho de la vía que se pretende cruzar y con la oblicuidad del cruce. La longitud del vehículo que cruza, que es un parámetro más importante, debido a que el tiempo de cruce de un vehículo articulado es más del doble del correspondiente a un automóvil normal. Entonces, estas consideraciones también tengo que tomar en cuenta para las acciones de sobrepaso. El vehículo que sobrepasa durante el tiempo de percepción y reacción, ahora con una velocidad de la velocidad de proyecto menos la diferencia de velocidades entre la velocidad de proyecto y la velocidad que está circulando el vehículo, entonces recorre la distancia de 1. Entonces, para el de 1 necesito la velocidad del proyecto, la diferencia de velocidades entre el vehículo que sobrepasa y el sobrepasado, y el tiempo de reacción y percepción, que recordamos, ya les dije que este tiempo es de 1,75 segundos. Con eso calculo la distancia de 1. Se supone que esta distancia de 1 se recorre mientras el vehículo que sobrepasa se mantiene a una distancia S del que lo precede y se admite a esta distancia, se calcula con la siguiente ecuación. El valor de S es 0,189 por B menos M, que son la velocidad y la diferencia de velocidades, más 6. Entonces, teniendo estos valores conocidos, puedo calcular el valor de S, que como vemos en la gráfica, es una distancia a la entrada y otra distancia a la salida que ocupa el vehículo que sobrepasa para introducirse al carril de sentido contrario. Luego calculamos durante la maniobra el tiempo que va a tardar la maniobra de sobrepaso, para lo cual hay una fórmula que nos da el T2, que es 14,4 por la distancia S entre la aceleración del vehículo. Esta aceleración debe estar en unidades kilómetro segundo, metros por kilómetro segundo. Normalmente la aceleración está en metros segundo al cuadrado, pero nosotros queremos que esté en kilómetros hora segundo. La distancia total del sobrepaso será aquella que recorre el vehículo con respecto al sobrepasado, más la distancia recorrida por este último en el mismo tiempo, obteniéndose la siguiente relación. D sub 2 es 2 veces S más B menos M sobre 3.6 por T2. Conocidos el valor de S y conocido el valor de T2, conocido ya anteriormente la velocidad y la diferencia de velocidad entre el vehículo que sobrepasa y el sobrepasado, podemos calcular la distancia de 2, que vista en gráfica, la distancia de 2 es todo este espacio recorrido al hacer el sobrepaso, toda esta distancia, ¿no? Ese es de 2. Y finalmente, en condición más crítica, tenemos la distancia de 3, que es la distancia que recorre el vehículo en sentido contrario en el mismo tiempo T2. Entonces, la velocidad sobre 3.6 por T2 me va a dar la distancia que recorre el vehículo en sentido contrario. Con esas ecuaciones, hecha la sumatoria, nos da la ecuación general final para calcular la distancia de sobrepaso
o para pasar, que es esta ecuación que tenemos en la diapositiva. Esa es la ecuación principal para calcular la distancia de visibilidad para pasar o de sobrepaso. Entonces, esa es una segunda distancia de visibilidad que nos interesa en el dimensionamiento. Para eso, las normas han establecido también valores en función a la velocidad de proyecto que va desde 30 a 120 kilómetros hora y cuyas distancias varían de 180 a 800 metros. Entonces, cuanto mayor es la velocidad de proyecto, mayor la necesidad de distancias de sobrepaso. Debemos tomar en cuenta en el dimensionamiento geométrico esas necesidades de visibilidad de sobrepaso. En el caso del ABC es lo propio, con distintas velocidades de proyecto obtenemos distintas distancias de sobrepaso, desde 180 hasta 600 metros para velocidades de 30 a 100 metros, 100 kilómetros hora. Entonces, a mayor ocurre lo propio, a mayor velocidad de proyecto, mayores necesidades de distancias de visibilidad de sobrepaso. Y finalmente, el método ASTO nos plantea la ecuación normal que hemos visto ya para calcular esa distancia de sobrepaso. Con lo cual tenemos las tres normas que estamos viendo y las metodologías para calcular la distancia de visibilidad de sobrepaso. Ese es un segundo elemento de visibilidad. Vamos al tercer elemento de visibilidad, que es la visibilidad horizontal en curva. Cuando un vehículo recorre una curva horizontal circular, cualquier obstáculo que se encuentre situado en la parte inferior de la curva impide la visibilidad del conductor y por lo tanto hace la curva peligrosa. Entonces es importante determinar esta distancia de visibilidad en curva porque necesitamos comparar con el desarrollo de la curva y ver si hay espacios disponibles para el sobrepaso o no y señalizar en relación a esa situación. Entonces, para calcular esta distancia horizontal de visibilidad en curva, consideramos la situación más crítica que dos vehículos están viniendo en sentido contrario, pero utilizando el mismo carril. Esa es la situación más crítica que se puede presentar en la carretera. Entonces, para ello tenemos una ecuación que nos da la ASTO para esta distancia horizontal en curva, que está relacionada con la radio de curvatura radio de R' y el factor F. El R' es un radio desde el centro hasta el eje central del carril interno de la curva. Entonces, R' no es nada más que el radio de curvatura menos el ancho medio de un carril. Y el factor F está en función de R', del valor de G, que es el grado de curvatura, del valor de D sub F, que es la distancia de frenado, y del valor de R', que es la distancia al punto medio de un ancho de carril. Entonces, lo primero que calculamos es R' y F. Calculados esos valores, podemos introducir aquí a la fórmula de D sub H y calcular la distancia horizontal de visibilidad en curva. Con eso
vemos si la distancia es suficiente para la visibilidad en la curva, ¿no? En nuestro país tenemos la costumbre de demarcar con líneas amarillas toda la curva, de principio a fin de curva, restringiendo la acción de sobrepaso por seguridad vial. Este cálculo de esta distancia horizontal nos podría dejar un margen de no pintado por esa situación para permitir que se empiece a hacer la acción de sobrepaso. Pero por seguridad vial nosotros consideramos que esto es más grande que el desarrollo de la curva y por eso marcamos con amarillo todo el eje de la curva, ¿no? Esas son las tres distancias de visibilidad que debemos calcular y tomarlas en cuenta en el momento de estar haciendo el diseño geométrico de la carretera. Hasta aquí terminamos el parámetro de visibilidad. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración antes de pasar a otro parámetro. Bueno, como no hay preguntas, entonces considero que está entendido y vamos a pasar a otro parámetro que es el parámetro de cargas. En realidad la carga nos apropia rápidamente a la situación de peso. Y cuando consideramos peso, la magnitud de peso no nos parece relacionada con la magnitud de geometría, porque las unidades geométricas son de metros y el parámetro de cargas está medido en peso, kilogramos o toneladas. Ante esa relación, la carga por eje, que es el máximo peso permitido de un vehículo, de acuerdo con las características de una infraestructura de transporte, esta carga depende del peso total del vehículo, del número de ejes y de la disposición a lo largo del vehículo. Entonces, esa carga como elemento de peso no la podemos utilizar en el diseño geométrico. Pero un vehículo tipo que lleva carga tiene dimensiones geométricas porque tiene un ancho, tiene un largo y tiene un alto, que serían las dimensiones del vehículo tipo. Entonces, si considero al ancho, largo y alto, entonces esos elementos sí son geométricos y deben considerarse para el dimensionamiento geométrico de la carretera. Entonces, por esa razón estamos viendo a este parámetro en este punto. No porque el hecho de las cargas vamos a hacer afectar al dimensionamiento geométrico, pero los elementos de ancho, longitud y alto sí vamos a hacer incidir en las características de la carretera. Por eso hemos puesto el parámetro de carga. Las carreteras permiten la circulación de diferentes vehículos con diferentes tamaños y pesos, desde pequeños, livianos, hasta grandes, pesados, por lo que el paquete estructural de una carretera, que es el pavimento más la capa base más la capa subbase, deben ser diseñadas para soportar en su vida útil solicitaciones de estos pesos de los vehículos que circulan y circularán en esta vía.
Para eso es necesario conocer los tipos de vehículos y los posibles pesos por cada eje para descargar sobre la superficie de la carretera. Entonces, como decía, el peso de los vehículos va a influir en el diseño estructural de la carretera, que no vamos a ver en este semestre, sino en el siguiente semestre. En cambio, la parte geométrica del vehículo tipo sí nos va a influir en la parte geométrica de la carretera. A eso se refiere esta conceptualización. Para calcular el peso que tenemos en el vehículo, normalmente lo llevamos al peso a una relación de carga por rueda o carga por eje. Entonces, todos los vehículos que circulan en la carretera tienen distintos ejes, ¿no? Algunos ejes simples, como el delantero de acá, o ejes duales, como tienen los traseros de este vehículo, que tienen un eje dual de 2 ejes, o podría tener un eje tridem de 3 ejes. Cualquiera sea el tipo de ejes, ese contacto entre la llanta y la plataforma de la carretera va a generar un esfuerzo que va a tender a deformar temporalmente o definitivo a una carretera. Entonces, por eso es importante el parámetro de cargas. Para analizar el tema de cargas de los vehículos, se subdivide en 2 tipos de peso que tienen los vehículos. El peso propio, que es el peso propio del camión, y la carga viva, que es la sobrecarga que tiene en la carrocería el vehículo. Entonces, un vehículo normal, un vehículo tipo para el diseño, va a tener un peso propio sin carga y una carga viva de la sobrecarga. Esos 2 pesos deben llevarlos a los ejes, y luego, después que están calculados en ejes, puedo llevarlos a la carga por rueda. Inicialmente, el peso propio se dice que se reparte en el 20% al eje delantero y el 80% a los ejes traseros. Cuando los ejes traseros son varios, entonces puedo repartir ese 80%, en este caso de la gráfica, en 40% a este y 40% a este otro, y el 20% al eje delantero. Entonces, la relación general que tengo que recordar es que el 20% del peso propio va al eje delantero y el 80% del peso propio van a los ejes traseros. ¿Qué pasa con la carga viva? La carga viva está representada por una resultante que debe colocarse en el centro de gravedad de la carrocería. Ese centro de gravedad está a una distancia media longitudinalmente y a una altura media también, pero no nos interesa mucho la altura en este caso, sino el punto medio de su longitud. Y representada esa carga resultante, entonces tenemos la oportunidad de relacionar las cargas por eje con la carga viva, que está representada por la carga total, y hacemos una sumatoria de momentos en
esos esfuerzos para calcular las resultantes en el eje delantero y en los ejes traseros. Entonces, lo que hacemos es repartir la carga viva también a ejes delanteros y ejes traseros. Con eso, sumamos la carga viva de cada eje y la carga muerta, y sumados nos van a dar las cargas por eje. Y si esas cargas por eje las representamos a las ruedas de cada eje, entonces vamos a tener las cargas por rueda, que son los dos elementos que nos interesan en carreteras, la carga por eje y la carga por rueda. Con eso terminamos este parámetro de cargas y el parámetro de visibilidad. Y con estos dos parámetros terminamos la unidad de parámetros de diseño. Y vamos a entrar en la siguiente clase a otra unidad que ya es el diseño geométrico, para lo cual vamos a empezar con planimetría, ¿no? Entonces, para terminar esta unidad, vamos a hacer un par de ejercicios, pero antes de hacer ese par de ejercicios, me gustaría, si no hay alguna pregunta, alguna consulta sobre los dos parámetros que hemos visto, visibilidad y cargas. ¿Ninguna pregunta, ninguna aclaración? Bueno, vamos a considerar que todo está entendido. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Empiecen a sacar una hoja. Inge, disculpe. Adelante. Inge, disculpe una pregunta. Para la visibilidad, usted nos mostró la fórmula de la ASTO y una tabla que se sacó en función a pruebas que se hicieron del Servicio Nacional de Caminos y del ABC, ¿verdad? Sí. Mi duda es, ¿cuál es la más recomendable para el diseño geométrico en este caso? ¿O cuál es la Bueno, variación entre cada una? la variación se debe a que se ha tomado algunos parámetros, como les dije, hay parámetros de tiempos de reacción y percepción, puede ser que se hayan tomado diferentes y por eso son diferentes los valores. Pero en el caso nuestro, lo que tenemos que hacer referencia es la ABC, ¿no? Esta es la tabla de la ABC y estos son los valores que debemos considerar para las distancias de visibilidad de sobrepaso. Entonces, ya lo que nos dé la ABC, eso está vigente. Entonces, esos son los valores que debemos tomar. Los otros son de referencia para que vean que no son todas las normas iguales y no toman exactamente los mismos valores. Pero para fines de cálculo, nosotros siempre vamos a trabajar con las normas ABC. Perfecto, muchas gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces empiecen a sacar un papel, su calculadora, un lápiz y vamos a trabajar en un par de ejercicios. Voy a cambiar la diapositiva.
No sé si se está viendo bien la diapositiva del ejercicio. ¿Alguien me confirma? Sí, se ve. Ya. Bueno, este es el primer ejercicio. Entonces, copien el enunciado y copien también la gráfica para que empecemos a desarrollarlo. Les voy a dar un par de minutos para que copien el enunciado y copien la gráfica. El enunciado dice determinar si las cargas por ruedas son menores a la especificación por norma para la carretera de 3 toneladas, sabiendo que el vehículo tipo tiene un camión con peso propio de 8 toneladas y semirremolque de 4 toneladas, además de una carga de 460 quintales. ¿Cuánto es el peso de cada quintal? ¿Quién me puede decir cuánto pesa un quintal? Un quintal pesa 46 kilos. Entonces, ahí abajo van a ver que los quintales los he pasado a kilogramos. Entonces, está multiplicado por 46 los 460 quintales. Entonces, lo primero que hago es calcular el peso propio y repartir en los ejes el peso propio. Entonces, para el peso propio tengo el camión y tengo el semirremolque. Entonces, el camión, hemos dicho que se reparte el peso propio 20% al eje delantero y 80% al eje trasero. Entonces, como tengo 8 toneladas, que serían 8,000 kilos, reparto eso el 20% al eje delantero y el 80% al eje trasero dual, que como son dos ejes, tengo que repartirlos al 40%. Hago primero ese cálculo. Inge, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Gracias, Inge.
Bueno, alguien ya ha calculado el peso propio al eje delantero y el peso propio a los ejes traseros del camión. Aquí están los cálculos que hay que hacer, o sea, debo multiplicar el 20% por los 8,000 y el 80% por los 8,000 para el eje trasero. Y como son dos ejes, es un eje dual, tiene dos ejes, debo dividir entre dos para tener la carga por eje en cada eje del camión. Y en el caso del remolque, en el apoyo está el 20% y en el eje trasero, que es tridem, está el 80%. Entonces multiplico el peso propio, que era 4 toneladas, que era 4,000 kilos, por el 20%, me da 800 kilos que van al apoyo, y el 80% por 4,000 divido entre 3 porque son 3 ejes, es eje tridem, que me da 1,066,67 kilogramos para cada eje trasero del semirremolque. De esa manera calculo los pesos propios. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta, algo que no se entiende? Dije, el peso del remolque, el del 20%, el que actúa solo arriba, ¿no afectaría igual al peso de abajo, al del eje, de las llantas duales, el eje dual? Va a afectar, pero va a afectar ya no como peso propio, ¿no? Ya va a ser como carga viva. Sí va a afectar. Si quieres saber qué va a afectar, que debemos hacer otro cálculo ahí para el eje delantero. O para el camión, para el eje delantero y el eje trasero. Ya, bueno. Bueno, ahora ya hemos acabado la parte del peso propio. Ya tenemos las cargas por peso propio. Tenemos que calcular ahora las cargas vivas. Entonces aquí es donde le acabo de decir a su compañero que tengo una reacción en el apoyo que se convierte en carga viva.
tengo la carga viva en sí de los 460 quintales, que están en kilos, los 21.160 kilos, y tengo el eje trasero del semirremolque con el eje tridem. Entonces, lo que tengo que hacer acá es una sumatoria de momentos en este punto para calcular cuánto le corresponde al eje trasero del semirremolque y cuánto le corresponde al apoyo. Y ese apoyo tengo que sacar repartir a la carga al eje delantero y eje trasero del camión. Entonces, intenten hacer ese trabajo, ese cálculo. Primero para el camión o primero para el remolque y después para el camión. Bueno, ahí está el procedimiento. Lo primero que tengo que encontrar es la posición en la que está la resultante de 21.160 kilos, a qué distancia está del apoyo y del eje tridem. Entonces, de ahí sale este 5.1 y 6.2. Para ello, tendría que calcular toda esta distancia donde está el semirremolque y dividir entre 2, y ahí está la posición de esta resultante. Y entre esa resultante y este punto debe haber 5.1, y entre esta resultante y el final del semirremolque debe haber 6, o la resultante del eje tridem debe haber 6.2. Y luego sacamos momentos con respecto al apoyo, al punto de apoyo, igualamos a 0. Y de ahí sacamos el eje trasero del remolque, del semirremolque. Y como ese tiene 3 ejes, dividimos esa carga entre 3 y de ahí sale la carga para cada eje. Y en el apoyo, toda la carga que era 21.160 menos esta carga que es al eje tridem, me da la carga que se queda en el apoyo. Esa carga del apoyo la tengo que traspasar a los ejes también. Entonces también paso la carga del apoyo, que era la carga inicial
por peso propio del semirremolque y más la carga por los 460 quintales y hago la sumatoria de momentos en el punto del eje delantero. Y de ahí obtengo el eje trasero, que debo dividirlo entre 2 porque es eje dual y me da el valor de la carga por eje trasero. Y el eje delantero no es más que toda la carga que tenía de 12.409 menos lo que queda en el eje trasero. Y eso me da el eje delantero. Como ya tengo carga de peso propio y carga viva en cada eje, entonces sumo los dos y tendré las cargas por eje. Para el eje delantero, para el eje trasero y para el eje trasero del remolque. Esas son las cargas por eje. Y ahora estas cargas por eje debo transformarlas a cargas por rueda, porque me pedían carga por rueda. Son las cargas por rueda, es la división de la carga por eje dividido en cuántas ruedas hay en ese eje. En el caso del eje delantero hay 2 ruedas y en el eje trasero del camión y el eje trasero del semirremolque hay 4 ruedas por cada eje. Entonces divido entre 2 y divido entre 4 los valores por cada eje y me da las cargas por rueda. Y me pide comparar estos resultados de carga por rueda con la especificación técnica que dice que debo tener solo 3 toneladas por cada eje. Y me pide saber si todas cumplen. Y en este caso, el eje delantero no cumple porque tiene más de 3 toneladas y los otros 2 ejes, el trasero y el trasero del semirremolque, sí cumplen. Tienen menos de 3 toneladas. Esa es la respuesta a la pregunta. Espero que se haya entendido o hay algo que requiera una aclaración. Es necesario que estos ejercicios lo hagan ustedes en sus casas con su máquina y en su hoja para que no les quede dudas del procedimiento. ¿Alguna pregunta Dije, antes? las ruedas traseras, perdón, dije, las ruedas traseras no tenían 3 ejes. O ahí, ¿por qué lo divido entre 4? Tiene 3 ejes, pero aquí es la división en cada eje cuántas ruedas. O sea, no cuántos ejes. Un eje tiene 2 ruedas a un lado y 2 ruedas al otro, o sea, tiene 4 ruedas. Ah, ya, bueno. Y en la de remolque, Inge. También todos los ejes traseros tienen 2 ruedas a un lado y 2 ruedas a otro. Lo que sí tiene diferenciado es que el eje semirremolque
tiene un eje tridem de 3 ejes, pero en cada eje solo tiene 4 ruedas. Ingeniero, no entiendo por qué en la gráfica está que el remolque tiene 3 ruedas. A ver, esta es la gráfica. ¿Ve la gráfica? Sí, sí, sí se ve. Sí. No es que digo tiene 3 ruedas, tiene 3 ejes. Por eso se llama eje tridem. Y este en el camión tiene 2 ejes, por eso se llama eje dual. Pero estoy hablando de ejes. O sea, son 3 ejes acá en eje tridem y 2 ejes en un eje dual. Pero cada eje, si lo analizo, cada eje solo del eje tridem tiene 4 ruedas. Imagínense, han de ver todas las veces que han podido ver camiones, van a ver que su eje tiene 2 ruedas a la izquierda y 2 ruedas a la derecha, ¿no? Entonces tiene 4 ruedas. Entonces estoy dividiendo la carga por eje a carga por rueda. Por eso es 4. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Tiene razón, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta o todo está entendido? Bueno, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es sobre distancias de visibilidad. Ahí está el enunciado y 3 incisos de preguntas. Copien el enunciado. Les voy a dar un par de minutos para que copien el enunciado antes de resolver. El enunciado dice: en un tramo de carretera se debe ubicar 2 accesos, teniendo como especificaciones que entre ellos se permita el sobrepaso.
Una de ellas debe estar ubicada necesariamente en la progresiva 8 más 220, sabiendo que la velocidad de diseño es 56 kilómetros hora y los vehículos sobrepasados circulan a 14 kilómetros hora menos que la velocidad de diseño, la aceleración es de 12 metros segundo al cuadrado del vehículo que sobrepasa, sabiendo que la pendiente longitudinal es 4,1%. El primer inciso que vamos a resolver es determinar la progresiva del acceso adelante. Graficado el problema es que tenemos en la carretera dos accesos. Un acceso está en la 8 más 220 y nos están pidiendo la progresiva del otro acceso. Entonces, ¿qué interviene entre este acceso y este otro? Debe haber la distancia de visibilidad para parar a este acceso y a este otro. Entonces, debe haber la distancia de visibilidad para parar en los dos sentidos, de ida y de retorno. Y además debe existir la distancia de visibilidad para pasar o sobrepaso. Sumadas estas tres distancias de visibilidad, me van a dar una distancia que le sumo a esta progresiva y voy a obtener la siguiente progresiva. Ese es el procedimiento. Entonces, empezamos a calcular. Lo primero que tenemos que calcular son las distancias de visibilidad para parar de ida y de retorno. La variación entre de ida y de retorno es la pendiente. La pendiente, hemos dicho, de ida es 4,1% y de retorno va a ser menos 4,1%, porque si la ida está de subida, de retorno está de bajada, ¿no? Entonces, cambia el signo, no el valor. Entonces, empiecen a calcular las distancias de visibilidad para parar de ida y de retorno.
Algunos Inge, ya han una pregunta, acabado. el TR, dije, el TR, usted dijo 1.75 segundos, ¿no? Sí, unos 75 segundos. Eso hay que transformarlo en horas, Inge, o trabajar con ese No, valor. no hay que trabajar con eso porque ese 3.6 ya está transformando. Ah, ya, bueno. Todos tienen que estar trabajando, porque de eso se tratan los ejercicios. A ver, dígame si ya está calculando Cristian Vilca. ¿Me escucha Cristian Vilca? Bueno, están en la clase, pero no están atentos. A ver, por favor, Chura Jennifer, Sí, Inge. ¿ya ha calculado? Sigo en eso, Inge. Inge, 27,44 me sale. No sé si a mis compañeros les sale lo mismo. Está mal. Está mal, algo está mal. 55.22 me sale. ¿Cuánto? 55.22. Está bien, ese está bien. Ese es el de ida. El de retorno. Vamos a ver si otro compañero está trabajando. Rodolfo Mendoza. ¿Me escucha? Cuando hagamos ejercicios, voy a tomar una siguiente decisión porque necesito que los ejercicios sí lo hagan todos en sus casas. Entonces, voy a dar nota a los que están haciendo y me dan los resultados y voy a quitar nota a los que no contestan o no están haciendo los ejercicios, porque si no, no tendría sentido hacer ejercicios en clases. No a partir de ahora, pero de la siguiente clase, cuando hagamos ejercicios, tiene que haber participación de todo el curso. 61,63 metros, Inge, de vuelta. Vamos a ver exactamente. Sí, 61,61. Esos son los dos cálculos para el de ida y para el de retorno, que nos da 55.2 o 22 para la ida y 61.61 para el retorno. Entonces ya tenemos la distancia de visibilidad para ir de ida y de retorno. Ahora nos falta calcular la distancia de visibilidad para pasar. Entonces, esta es la ecuación. Empiecen a calcular la distancia de visibilidad para pasar. Inge, tengo una pregunta. Adelante. Eso, ¿puedes regresar a la otra diapositiva? Ese 0,4 en la fórmula, el F sub I, ¿eso qué valor tiene, Inge? Ese es el valor del coeficiente neumático calzada, que en teoría cuando les he hablado de eso,
no está en estas diapositivas, pero cuando he hablado de visibilidad, les he hablado que puede tener un valor de 0,4 a 0,9. Entonces, pero que para diseño se utiliza 0,4. Ese es un valor conocido. Y les expliqué que no es F1 por B sub 0, sino es todo este factor es 0,4. Gracias, Inge. Entonces, vayan calculando la distancia de visibilidad para pasar. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular primero el valor de S, o todos los valores que necesito acá. El valor de la velocidad sí lo tengo, que es 56 kilómetros hora. El valor de M también es un dato, es la diferencia de velocidades entre el vehículo sobrepasado y que sobrepasa, y según el enunciado, ese es 14 kilómetros hora. El valor de T1, que es la percepción y reacción para este tipo de distancia de visibilidad, es el valor de 3 segundos. El valor de S tengo que calcular. Para eso tengo una fórmula que es 0,189 por B menos M más 6, y de ahí me sale 13,94. Luego aparece acá un valor de T2 que tiene la fórmula de 14,4 por S sobre el valor de la aceleración. Pero la aceleración queremos en kilómetro, kilómetro metro segundo. O kilómetro hora segundo, perdón. Entonces, calculo primero la aceleración y después calculo el T2. Me tiene que dar 2,16 segundos. Eso reemplazo en la ecuación, tanto en el segundo miembro como en el tercero, que es la velocidad de proyecto sobre 3,6 por T2. Reemplazo todo eso y hago el cálculo matemático que me sale 121,68 metros de la distancia de visibilidad para pasar. Y la pregunta era, ¿cuál es la progresiva del segundo acceso? Entonces, la progresiva del segundo acceso es la progresiva del primer acceso, que era 8 más 2,20, más la distancia de visibilidad para parar de ida, más la distancia de visibilidad para parar de retorno, más la distancia de visibilidad para pasar. Y sumados todos, me daban la progresiva del siguiente acceso, que era 8 más 458,58. Ese era el primer inciso.
Inge, ¿qué significa el 8 más? No entiendo. 8 kilómetros más 458 metros. Esa es la forma normal de nomenclatura en carreteras, ¿no? Es kilómetros más metros. Inge, el T1 es un dato que has sacado en la tabla o de dónde definir 3 segundos. No, les he dicho al decirles en teoría que eso ya lo dan los fabricantes de vehículos y de llantas, que para la distancia, la percepción y reacción de visibilidad para pasar es 3 segundos y para parar es 1,75 segundos. Inge, una consulta, el valor de M, Inge, ¿cómo se lo puede establecer en la fórmula? A ver, M o tiene que tener el dato del vehículo de la velocidad del vehículo que va a sobrepasar y la velocidad del vehículo que está sobrepasando. Si uno está yendo a 60 kilómetros hora y el otro está yendo a 40, entonces la diferencia de esas velocidades 60 menos 40 es el valor de M. Pero en este caso, en el enunciado, no daba la velocidad del segundo vehículo, sino que decía que la diferencia de velocidad del vehículo sobrepasado es 14. Entonces, de ahí es por el enunciado. Era un dato. Pero podría ser que no le dé el dato de M, pero le dé la velocidad de los dos vehículos. Bueno, hay otros dos incisos más en la pregunta, que es el inciso B, es determinar la distancia que se requiere para la acción de sobrepaso. O sea, me está preguntando cuánto vale D2. Y determinar la diferencia de distancias de visibilidad para parar entre vehículos que van en un sentido y en otro. Entonces me está pidiendo la diferencia de velocidades o de distancias de visibilidad entre el de ida y de retorno. ¿Cuánto sería el inciso B y cuánto sería el inciso C? ¿Quién me puede decir las respuestas al inciso B y al inciso C?
Rubén Cusi, ¿me puede decir el inciso B? Y María Figueroa, ¿me puede decir el inciso C? Inge, Adelante. en el inciso B me sale 53.08. Ya, muy bien. Y el inciso C. Isabel Calderón, ¿me está escuchando? Sí, Inge, recién lo estoy haciendo el C. Ya. Alemán Adalid, ¿me escucha? Daile Chavarría, Sí, Inge, no puedo terminarlo, no he entendido bien. mm, pero ya teníamos los resultados de las dos distancias de visibilidad para parar y es la diferencia de esas nada más. Es 61.61 menos 55.22. Ah, 6,39. Exactamente. Eso es. ok. Bueno, con eso terminamos esta clase. Tienen que ser más propositivos en las clases de ejercicios porque eso les va a ayudar a ustedes para entender los ejercicios de la materia, porque tampoco vamos a hacer muchos ejercicios y el 90% del examen es ejercicios, no es teoría, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá. Les aviso que la tarea que tenía que sacar a media semana no la saqué, recién la voy a sacar hoy para el próximo sábado. Ahora que ya hemos avanzado todos los parámetros de diseño, entonces ya puedo darles más ejercicios. Entonces voy a sacar esta tarde la tarea para que se entreguen el próximo sábado. Está habilitado para la asistencia en el Moodle. Y no sé si alguien de ustedes pudo entrar a los videos en el Drive para ver los videos de las clases. Sí, el Drive sigue solicitando permiso de su correo, Inge. Y la Ya he autorizado, ustedes no
ahorita alguien podría hacer la prueba. Sí, acabo de intentar y me sigue pidiendo permiso. Qué raro. Ya voy a volver a solucionar ese problema porque tienen que estar repasando las clases anteriores. Inge, También voy a poner las diapositivas al Moodle, ¿no? Para que repasen las diapositivas también. La de hoy también, Inge. Sí, la de hoy también. Bueno, Inge, gracias. ingeniero, una consulta. El link para descargar las clases en el Google Drive, ¿cuál es, Inge? Eso. He puesto en el grupo, creo, ¿no? Sí, Inge, está en el grupo de WhatsApp. Está en el grupo. Inge, y de la asistencia, Inge, creo que no se puede marcar. ¿Hoy? Sí, de hoy. Ah, qué raro. Voy a entrar en este momento. Terminamos la clase y voy a entrar si no está habilitado. Pero Yo llamé a asistencia, Inge, estaba habilitado. está habilitado, dice. Entonces haga la prueba nomás el compañero que pidió eso. ¿Ya? Ya pasó la hora, Inge, por estar Puede ser que ya nos hemos pasado ya 5 minutos. Tienen que hacerlo dentro del horario, ¿no? Bueno, con eso terminamos la clase y nos volvemos a encontrar con ustedes el día jueves. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego.